Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que va a dar de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el universo del espectáculo turco, específicamente en la noticia bomba que ha sacudido a todos, Hande y Kerem. Sí, lo sé, el título ya lo dice todo, pero créanme, hay mucho más detrás de este impactante anuncio del 21 de junio de 2025 que lo que se ve a simple vista. Antes de que entremos de lleno a los detalles jugosos, déjenme recordarles rapidísimo que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Prometo que encontrarán contenido interesante, chismecitos del corazón, análisis de series y películas, y mucho más. Así que no se lo pierdan y activen la campanita para no perderse ni un vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, han sido objeto de constante especulación y fascinación desde que su romance trascendió la pantalla. Recordemos que tras un noviazgo que parecía sacado de un cuento de hadas, con viajes espectaculares, muestras públicas de afecto y una conexión innegable, la pareja sorprendió al mundo con una ruptura que, aunque se rumoreaba desde hacía tiempo, dejó a muchos fans con el corazón roto. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras profesionales y, al parecer, también en sus vidas personales. Hande ha brillado en nuevos proyectos, consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía, con roles protagónicos en dramas aclamados por la crítica y colaboraciones con marcas de renombre internacional. Su presencia en la alfombra roja se ha vuelto sinónimo de elegancia y sofisticación, y su influencia en la moda es innegable. Kerem, por su parte, ha explorado nuevas facetas como productor y actor en producciones internacionales. Lo hemos visto incursionar en el cine europeo y americano, buscando nuevos desafíos y demostrando su versatilidad como intérprete. Su participación en proyectos independientes ha recibido elogios por su audacia y compromiso artístico. Hemos visto fotos de ellos por separado, rumores de nuevos romances que han encendido y apagado las redes sociales, y la nostalgia por Anker, siempre presente en las redes sociales, alimentada por edits de fans, hashtags revividos y la esperanza latente de un reencuentro. Pero, ¿qué es lo que ha pasado el 21 de junio de 2025 que ha provocado tal revuelo? Bueno, la noticia, según los principales medios turcos y ahora confirmada por sus representantes, es que Hande y Kerem van a trabajar juntos de nuevo. Sí, lo sé, quizás no es la reconciliación romántica que muchos esperaban, pero déjenme decirles que esta noticia tiene implicaciones enormes y abre un mundo de posibilidades. Imaginemos por un momento la magnitud de este reencuentro profesional. Después de la tormenta mediática que supuso su ruptura, volver a verlos compartir pantalla, interactuar, construir personajes juntos, es como mínimo fascinante. Es como si el universo televisivo nos estuviera dando una segunda oportunidad para revivir la magia que los unió en primer lugar, pero esta vez, bajo una luz completamente diferente. ¿En qué proyecto trabajarán? Esa es la pregunta del millón. Los rumores apuntan a una nueva serie de televisión producida por una importante plataforma de streaming, con un presupuesto considerable y un equipo de producción de primer nivel. Al parecer, la historia es un drama romántico con toques de comedia, que les permitiría explotar al máximo su química y talento. La trama se centra en dos personas que se reencuentran años después de una relación fallida y se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto que pondrá a prueba sus sentimientos y les obligará a confrontar el pasado. Suena bastante a Anker en la vida real, ¿no creen? Es casi como si los guionistas hubieran estado espiando sus vidas y hubieran decidido convertir su historia en una serie de televisión. Algunos medios también han sugerido la posibilidad de una película, un proyecto quizás más corto y menos exigente en términos de tiempo y compromiso. Se hablaba de una comedia romántica ambientada en Estambul, donde Hande y Kerem interpretarían a dos rivales que se ven obligados a colaborar para salvar un negocio familiar. Sin embargo, la información más consistente apunta a la serie, que parece ser la opción más atractiva para ambos actores, ya que les permite explorar personajes más complejos y desarrollar una historia con mayor profundidad. Además, la plataforma de streaming les ofrece una mayor libertad creativa y la posibilidad de llegar a una audiencia global. Ahora, vamos a analizar las posibles razones detrás de esta decisión. ¿Por qué Hande y Kerem han decidido volver a trabajar juntos después de todo lo que ha pasado? Aquí entramos en el terreno de la especulación,
pero podemos basarnos en algunas pistas y reflexiones lógicas, así como en declaraciones de personas cercanas a ambos actores que han hablado con la prensa turca. En primer lugar, la química entre ellos es innegable. Senkalkapm fue un éxito arrollador en gran parte gracias a la conexión que transmitían Hande y Kerem en pantalla. Esa chispa, esa complicidad, esa capacidad de hacer que el público creyera en su amor, es algo que no se puede fabricar. Es un talento natural que solo algunas parejas de actores poseen, y Hande y Kerem lo tenían a raudales. Los productores y directores son conscientes de este atractivo y saben que un reencuentro de Anker es garantía de éxito, al menos en términos de expectación y revuelo mediático. Además, ambos son profesionales consumados y saben separar su vida personal de la laboral. Pueden ser capaces de trabajar juntos sin que sus sentimientos personales interfieran en el proyecto. O al menos, eso es lo que quieren hacernos creer. Otro factor importante es el económico. Un proyecto con Hande y Kerem como protagonistas es una inversión segura para cualquier productora. Los fans de ambos actores, tanto en Turquía como a nivel internacional, estarán ansiosos por verlos juntos de nuevo, lo que se traducirá en altos niveles de audiencia y beneficios económicos. Las plataformas de streaming lo saben muy bien, y están dispuestas a pagar una fortuna por asegurarse la participación de Hande y Kerem en sus producciones. Se rumorea que ambos actores han negociado contratos millonarios que los convierten en los mejor pagados de la televisión turca. Pero, más allá de lo puramente profesional y económico, creo que también hay un factor personal en esta decisión. Quizás Hande y Kerem han llegado a un punto en sus vidas en el que son capaces de dejar atrás el pasado y ver el potencial de una colaboración profesional. Quizás han aprendido a valorar la relación que tienen como compañeros de trabajo y amigos, y han decidido que no quieren perder la oportunidad de crear algo juntos. O quizás simplemente necesitan el dinero. Bromas aparte, creo que ambos han madurado mucho en los últimos años y han aprendido a gestionar mejor su vida personal y profesional. Por supuesto, no podemos ignorar la posibilidad de que esta decisión tenga algo que ver con la presión mediática y las expectativas de los fans. Hande y Kerem siempre han sido conscientes del cariño y apoyo que reciben de sus seguidores, y quizás han sentido la responsabilidad de darles lo que quieren. Sin embargo, creo que ambos son lo suficientemente inteligentes y maduros como para no dejarse influenciar únicamente por la presión externa. Ellos saben que su carrera depende de tomar decisiones que sean beneficiosas para ellos, tanto a nivel profesional como personal. También es importante considerar el timing de este reencuentro. Han pasado varios años desde su ruptura, tiempo suficiente para que ambos sanaran sus heridas y siguieran adelante con sus vidas. Quizás este es el momento adecuado para volver a trabajar juntos, cuando la presión mediática ha disminuido y ambos se sienten más seguros y confiados en sí mismos. Además, ambos están en un punto álgido de sus carreras, con una trayectoria consolidada y un reconocimiento internacional que les permite elegir los proyectos que realmente les interesan. En cualquier caso, la noticia de que Hande y Kerem van a trabajar juntos de nuevo ha generado una gran expectación y debate en las redes sociales. Los fans de Anker están divididos entre la emoción de volver a verlos juntos y el temor de que esta colaboración reabra viejas heridas o complique aún más su relación. Algunos incluso sueñan con una reconciliación romántica, aunque parece poco probable en este momento. Las apuestas están abiertas. ¿Será este reencuentro el inicio de un nuevo capítulo en su historia de amor, o simplemente una colaboración profesional que les permitirá seguir creciendo en sus carreras? Pero independientemente de lo que depare el futuro, lo cierto es que esta noticia es un hito en la historia del espectáculo turco. Hande y Kerem son dos de los actores más populares y talentosos de su generación, y su reencuentro profesional es un evento que nadie se quiere perder. Es como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué sucederá cuando estos dos titanes de la actuación vuelvan a unirse en la pantalla. Personalmente estoy muy emocionada por verlos trabajar juntos de nuevo. Creo que tienen mucho que ofrecer como actores y que su química en pantalla es inigualable. Estoy segura de que el proyecto en el que participen será un éxito rotundo y que nos dará muchos momentos memorables. Y quién sabe, quizás este reencuentro también les dé la oportunidad de reencontrarse a nivel personal. Una nunca sabe. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están emocionados por ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿Creen que esta colaboración podría llevar a una reconciliación romántica? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Anker. Y para terminar, hagamos un rápido resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado la impactante noticia del 21 de junio de 2025, Andercel y Kerem Bürsin volverán a trabajar juntos. Analizamos las posibles razones detrás de esta decisión, desde la química innegable entre ellos hasta el atractivo económico de un proyecto con Anker como protagonistas. También hablamos de las reacciones de los fans y la expectación que ha generado esta noticia en las redes sociales. En definitiva, un culebrón turco en la vida real que nos tiene a todos al borde del asiento. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Agradezco muchísimo que hayan dedicado su tiempo a verme y escucharme. Recuerden que ustedes son la razón por la que hago esto y que me encanta compartir mi pasión por el cine y la televisión con ustedes. Antes de despedirme, quiero animarlos a que dejen sus comentarios sobre Hande, Kerem y este regreso. ¿Qué esperan de esta colaboración? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? Quiero saberlo todo. No se corten. Y no se olviden de usar el hashtag #AnkerIsBack para que todos podamos seguir la conversación. Y ahora sí, llegamos al final. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad y a llegar a más personas. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.